Pero esos son los riesgos, son los costos. El que no se quiera morir, pues, entonces, bueno, de manera violenta no se mete a estas vainas. Cuando uno se mete a esto, uno ya sabe lo que se viene. Lo más probable es que lo van a matar. Eso es así, así funciona el mundo. Y pues desde el principio fuimos conscientes de eso y sabíamos y la teníamos bien clara de que no íbamos a dar marcha atrás. Edgar J. Stevens es el líder de la organización de pescadores iFish y presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Providencia. Si hay una persona que está acostumbrada a recibir amenazas, es él. Pero no, yo no le presto cuidado a las amenazas, eso le llegaron fue a través del abogado Miguel Ángel Castel, lo detuvieron, lo interceptaron en una calle allí en San Andrés y dos personas armados y en motocicleta y nos mandaron el mensaje que siempre mandan, que si no nos quedamos callados, que nos van a matar, que etcétera. Y pues eso se denunció, se escaló, eso incluso a Naciones Unidas. Yo no estuve de acuerdo con presentar ninguna denuncia formal, porque ¿qué se gana con eso en un país como este? A Miguel Ángel Castel, el abogado defensor de derechos humanos que nos habló en el episodio anterior, lo abordaron unos sujetos que tenían apariencia de turistas. Se notaba que no vivían en las islas y que habían llegado solamente con el propósito de intimidarlo. Y me referenciaron que me iban a matar tanto a mí como a Edgar J. Y eso fue algo puntual. Después fueron un par de llamadas a través de mi teléfono y creo que lo que buscaban más que todo era como atemorizar y como que la gente pues abandonara y dejara pues atrás esas ideas y ese propósito que nos habíamos trazado. Edgar y Miguel Ángel acudieron a las autoridades, pero las acciones que se tomaron fueron insuficientes. Nada, aquí no se dio nada, pero aquí la policía todavía viene y hacen revista, pero yo les digo, ¿para qué vienen? Vienen a verificar de que yo estoy aún vivo, me toman fotografías y se van. Pero mire, esos son tonterías. Un país que tiene unas complejidades de conflictos como estos, con tantos actores armados, tantos escenarios de guerra, la única forma de defender la vida es tener una agenda propia de seguridad. La Fiscalía dictó una medida de protección. La medida de protección pues, fue acogida por la policía. En mi caso me rondaban 2 veces al día, se tomaban fotos los miembros de la policía para decir que pasaron revista. Lo mismo hacían con Edgar en el campamento. Y creo que hasta ahí. Fue un tema más bien mediático. A Miguel Ángel sus amigos le recomendaron que se fuera, que era lo mejor para protegerse. Pero él sabía que si salía del territorio, podría ser una presa más fácil, ya que en las islas está protegido por su gente, su comunidad, y si algo le pasa, se pueden intuir las razones. En cambio, si algo le pasa fuera de su territorio, se puede argumentar que se trató de un simple atraco, pelea o cualquier razón ajena a su labor social. Para entender por qué amenazaron a Miguel Ángel y Edgar, volvamos a la madrugada del 16 de noviembre de 2020, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuando el huracán Iota embistió las islas. Las islas del Caribe están expuestas a vientos fuertes, pero estos se pueden predecir y pocas veces son alarmantes, ya que en Colombia el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales detecta potenciales amenazas y por lo general funciona muy bien. Sin embargo, el huracán Iota fue distinto. 24 horas antes de que ocurriera no presentaba ningún riesgo,
pero cuando se fue acercando al archipiélago pasó de categoría 2 a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, que mide la velocidad de los vientos. El huracán no afectó a las islas con la misma contundencia. Mientras en la parte sur de San Andrés se vio afectada la carretera, se cayeron algunos árboles y techos de casas, en Providencia y Santa Catalina la situación fue devastadora. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, el 98% de la infraestructura quedó destruida. 4 personas perdieron la vida y 6.000 habitantes quedaron damnificados. El gobierno de ese entonces, a cargo del presidente Iván Duque, hizo una promesa grandilocuente. Plan de reconstrucción de la isla de Providencia para hacerlo en la medida de lo posible en menos de 100 días. Cuando supo que no lo iba a lograr, negó lo dicho. Yo no dije reconstrucción nunca en 100 días. Yo hablé de un plan 100. Pues Colombia Check, una organización que se dedica a promover el periodismo de investigación, le puso la lupa a esa afirmación y esto fue lo que concluyó. Duque sí dijo más de una vez que la reconstrucción de Providencia sería en 100 días. Dentro de las tantas obras simultáneas que se hacían para reconstruir la isla, hubo una estructura que sorprendió a Edgar y a su grupo de pescadores. En la cuenca de Bowden, al lado de las ruinas de la cooperativa de pescadores, el gobierno comenzó a construir una base militar de guardacostas. Para ese momento no habían reconstruido el hospital, ni tampoco el puente que conecta Providencia con la pequeña isla de Santa Catalina. Pero sí había una base militar. ¿Cuáles eran las prioridades del gobierno? Y desafortunadamente cuando se empezó no se tuvo en cuenta ningún criterio de priorización y por eso la gente no tuvo la certeza nunca de por qué una casa se construía antes que la otra y por eso vimos rezagos tan graves como por ejemplo el hecho de que el hospital fuese de los últimos en construirse y a la fecha tampoco contamos con el Teatro Midnight y otras tantas bienes de importancia sin igual para el archipiélago. Edgar y Miguel Ángel nunca pensaron en quedarse de brazos cruzados. Así que junto a la comunidad de Providencia, se organizaron para liderar lo que se conoció como el Campamento por la Dignidad, un espacio de resistencia en oposición a la base militar, dedicado a la lucha por mejorar las condiciones del pueblo raizal y la vigilancia de la reconstrucción de la flota pesquera y la isla. En este capítulo, le vamos a contar qué pasó con el Campamento por la Dignidad y cómo la militarización de la política de drogas afecta a la población civil. Vamos a hablar de crímenes, simulaciones, discursos políticos, narcos, militares y terroristas, analizando las particularidades en Argentina y en Colombia. Yo soy Guillermina Ferraris. Y yo soy Osvaldo Beltrán. Y esto es Sobredosis de Guerra. Este reportaje es el resultado de las becas Colaboración de Investigación Periodística 2024, otorgadas por la Fundación Gabo con apoyo de la Fundación Avina. Bienvenidos al capítulo 2, Militarización. La idea original de este proyecto es de Tabaré Echeverría y Pedro Espinosa Millán. Ya dijimos varias veces la palabra militarización. Suena a botas y armas largas. Quizá nos inspira un color verde oliva y nos recuerda a las películas de guerra. Pero ¿qué es la militarización de las políticas de drogas? Consiste en movilizar a las Fuerzas Armadas para resolver problemas ajenos a la defensa nacional. En este caso, nos referimos al empleo de militares para una tarea de seguridad pública que corresponde a la policía, como el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. Las iniciativas de militarización señalan a determinados grupos delictivos como enemigos internos o amenazas a la soberanía. Y así se instala la lógica de la guerra interna. Estábamos montando la primera carpa y ellos llegaron en su camioneta y nos ordenaron que nos retiráramos del lugar. Y les dijimos que no nos íbamos a retirar, que éramos pescadores, que íbamos a hacer una protesta. El Campamento por la Dignidad se construyó 4 meses después del huracán.
Edgar recuerda que era una gran carpa, donde llegaron a dormir hasta 60 personas, y que durante el día circulaban cerca de 200. En una movilización, incluso se reunieron más de 500. Un número importante, si se considera que la población de Providencia es de tan solo 5.000 habitantes. Durante el día, el calor en la carpa era abrasador, y en la noche, un fogón de leña ayudaba a resistir los vientos fríos. Como el huracán destruyó el manglar que protegía la playa, había un cúmulo de mosquitos y en ocasiones se inundaba el campamento. Edgar J. siempre estuvo en el campamento. Vivía allí, al igual que Dignity, un perro que se convirtió en la mascota del lugar. El pescador se levantaba a las 4 de la mañana, revisaba la seguridad del lugar y hacia las 4:30 se tomaba el primer café y empezaba a escribir el informe del campamento. Edgar llegó a escribir más de 600 informes. No, ahí en esos informes fueron evolucionando de una manera propia. Y después las visitas, hay visitas que llegaban desde las 6 de la mañana. Los primeros días del campamento fueron muy intensos porque tuvimos la oportunidad de unificar a todas las organizaciones sociales y además porque estamos en el contexto de un post-huracán y toda esa vaina. Al pasar los meses, el campamento se fue modernizando y contó con una oficina que recibió al gobernador y hasta el presidente Gustavo Petro. Allí se trataban temas que iban desde la pesca hasta la gestión del riesgo de desastres. Así lo recuerda Miguel Ángel. Todo fue de pronto más complejo al inicio, pero como te digo, pues se adaptó como una oficina. Entonces dentro de esa tienda, cuyo suelo era la arena, se empezaron a montar equipos de oficina, computadores, proyectores, sillas para reuniones, papelería en general, y desde ahí se empezó a montar pues todo lo relativo primero a la lucha frontal por la defensa del territorio contra la militarización en ese entonces, y también la reactivación de la cadena de la pesca. Y como te digo, pues así sin más. Hubo incidentes donde compañeros se dieron golpes con ellos, hubo como 3 o 4 incidentes de golpes y tuvimos varios incidentes de forcejeos, varias veces nos metimos allá y pues ellos sí no trataban de pasarse al lado nuestro. Cuando Edgar dice ellos, se está refiriendo a los militares. En una ocasión, las fuerzas especiales del Campamento por la Dignidad, como Edgar graciosamente les llama, se metieron a la base e izaron una bandera de Providencia. Lo que nosotros queríamos es que ellos entendieran es que en un territorio étnico ellos no pueden llegar a hacer lo que les da la gana. Pero ¿por qué la comunidad rechaza la construcción de una base militar? ¿A qué se estaban enfrentando Edgar y su grupo? Para entender esto, veamos qué significan los militares en Colombia. Las fuerzas militares de Colombia fueron centrales en la estrategia antidrogas del país cafetero. Con un fuerte apoyo de Estados Unidos, a través del Plan Colombia, la militarización del combate a las drogas se superpuso con la lucha contra insurgente y tuvo graves consecuencias para los derechos humanos, generando desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Pero si bien Colombia tiene una historia larga y profunda en la militarización de su guerra contra las drogas, sus fuerzas armadas tienen un carácter particular. Yo me atrevo a decir que son democráticas. Son fuerzas militares que respaldan la democracia, que reconocen a su presidente como su comandante supremo, que no ocurre en muchos países. La voz que escucharon es de Jaime Cimadevilla, historiador e investigador del conflicto armado colombiano, quien nos habló de las características de las fuerzas militares. Jaime nos cuenta un episodio de la historia colombiana que ejemplifica esta característica del ejército. Hay una historia por ahí que dice que hubo un general, comandante de ejército, donde todos los comandantes de las otras fuerzas se le pusieron al frente y dice, ¿qué ordena? ¿Damos un golpe? ¿Sí o no?
Y él dijo, y todos los batallones y brigadas estaban de acuerdo para darle un golpe a Carlos Lleras Camargo. Y él dijo que no, porque no vio lo que estaba pasando en Brasil y dijo, no nos podemos volver así. En realidad, Jaime quiso decir Carlos Lleras Restrepo, que gobernó Colombia entre 1966 y 1970. En aquellos años, Brasil atravesaba la primera de las dictaduras militares de seguridad nacional en Latinoamérica, que se prolongó durante 20 años. Esta característica de los militares colombianos contrasta con los de Argentina, que fueron históricamente antidemocráticos y desestabilizadores de los gobiernos, incluso tomando el poder por las armas en más de una ocasión, con múltiples dictaduras militares a lo largo del siglo XX. Le preguntamos a Jaime cuál es la percepción actual de los militares en Colombia. Curiosamente, en Colombia, según la encuesta Gallup, la institución mejor rankeada son las fuerzas militares, para el público en general. ¿Por qué? Porque son las únicas que llegan a algunas regiones y logran proteger a la comunidad. Tradicionalmente el ejército ha sido apoyado por la mayoría de la población, ya que en los años 60 hacían acciones civiles comunitarias, como jornadas de salud para los ciudadanos, e incluso ayudan a organizar sindicatos obreros para proteger los derechos laborales. Aunque hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo muy apoyadas, su popularidad ha venido decayendo. Nuevamente, las fuerzas militares en Colombia tienen un declive en su popularidad, fue por el tema de lo que ellos mismos ya admiten y dicen, no lo dicen falsos positivos, ya lo dicen como debe ser, que es ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por miembros de la fuerza pública. Que eso es parte para conseguir el perdón y el reconocimiento. Así se consigue el perdón, es reconociendo primero los errores. Y eso obviamente llevó a una desconfianza muy grande, que es merecida y que tienen que recuperar de alguna manera, de otras maneras, no obviamente no estigmatizando, no aplicando fuerza, sino de otras maneras que garanticen la seguridad de las personas. Jaime se refiere al escándalo conocido como los falsos positivos. Entre 2003 y 2008, el ejército colombiano, con afán de mostrar resultados, comenzó a asesinar civiles sistemáticamente, para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate, y así generar una falsa percepción de seguridad. Aunque no hay una cifra exacta de cuántas ejecuciones extrajudiciales se cometieron, se cree que fueron alrededor de 6.400. Volvamos a la historia del campamento. Además de lo peligroso que pueden resultar hombres armados entre la población civil, la base militar representaba serios peligros ambientales para los habitantes de Providencia, ya que se comenzó a construir cerca de un arroyo y de un ecosistema manglar, lo que afecta el suministro de agua para los isleños y el riego de los cultivos. Incluso la autoridad ambiental coralina evaluó que la obra afectaba el 90% de los ecosistemas. Y como si esto fuera poco, el muelle, que fue la primera estructura de la base que se construyó, bloqueaba el acceso de las embarcaciones de la cooperativa de pescadores. El archipiélago ya cuenta con bases de la Armada y de la Fuerza Aérea. De acuerdo con las páginas web de las entidades, las bases en este lugar se crearon para, entre comillas, ejercer soberanía, ya que históricamente Colombia ha disputado la pertenencia del archipiélago con Nicaragua. Entonces funcionan como disuasión en caso de una posible invasión. Además, en Colombia, muchas veces las Fuerzas Armadas cumplen funciones que deberían ser policiales, como incautar cargamentos de drogas. Para entender esto, tenemos que conocer el concepto de narcoterrorismo. El concepto narcoterrorista que yo podría rastrear surge que en el año 1996 ocurre algo que llama mucho la atención a Colombia, y es la toma de la base antinarcóticos de Las Delicias en el Putumayo. Desde la década de 1980, las FARC y otros grupos armados comenzaron a involucrarse en el cultivo y tráfico de drogas ilegalizadas, como una fuente de financiamiento para sus actividades. Al principio solo cobraban dinero a narcotraficantes, a cambio de protección y permisos para instalar laboratorios de producción y rutas de distribución en las zonas bajo su control.
Luego directamente comenzaron a hacerse cargo de toda la operación. Les iba tan bien que comenzaron a adquirir mejor armamento. Los militares empezaron a usar el concepto de narcoguerrilla para describir la nueva amenaza, e incluso lograron sumar a Estados Unidos como su principal aliado para combatir, entre comillas, al enemigo. Además, qué curioso que cae en el año 2001, que también ocurre todo lo del atentado de las Torres Gemelas y el Pentágono, se ataque a los Estados Unidos e inicia también la llamada guerra contra el terror, que básicamente es darle vía libre a las fuerzas militares de cualquier país de intervenir en cualquier asunto que pueda aterrorizar, y eso es un concepto muy amplio, cualquier cosa que consideren amenaza. La guerra contra el terror es el espacio donde termina de encajar el concepto de narcoterrorismo y le da a Colombia la opción de recibir ayuda militar a través del Plan Colombia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Argentina es el único país del mundo que condenó por crímenes de lesa humanidad y en sus propios tribunales civiles a los jerarcas de su última dictadura militar. Lo que escuchábamos es el audio de la histórica sentencia condenatoria del juicio a las juntas militares de 1985. El informe Nunca Más, que realizó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue utilizado como prueba en el juicio a las juntas militares. Este trabajo permitió demostrar la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas, que consistió en la institucionalización del terrorismo de Estado. Empecemos por el principio. El 24 de marzo de 1976, la democracia fue suspendida en Argentina. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder y dieron inicio a lo que llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La dictadura militar duró hasta 1983. El saldo fueron 30.000 personas desaparecidas. Asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de bebés nacidos en cautiverio, desapariciones forzadas y persecución política generalizada. La justicia argentina calificó el proceso como un genocidio. El hilo que conecta la dictadura militar en Argentina con la militarización de la política de drogas son las doctrinas de seguridad que Estados Unidos promueve en Latinoamérica. Las drogas ilegalizadas reemplazaron al comunismo de los tiempos de la Guerra Fría y se convirtieron en el nuevo objetivo estratégico de Washington para subordinar las políticas de seguridad latinoamericanas y alinearlas con sus intereses globales. La doctrina de seguridad nacional ubicó al comunismo como el enemigo interno a combatir, y la reciente doctrina de las nuevas amenazas pone al narcotráfico y al terrorismo como enemigos de la seguridad pública o de la soberanía nacional. Así, se habilitan guerras internas y se emplea personal militar para el combate. La estrategia bélica y de la constitución de enemigos es también parte de una tradición que tenemos en nuestro continente y que viene no solo de la Operación Cóndor, de la coordinación de las dictaduras militares en el Cono Sur, que claramente tuvo un objetivo geopolítico, estratégico, y que es exactamente el mismo que tenemos hoy en Cierna, que es el de la apropiación de los recursos naturales, la degradación de las democracias en estos países para poder tener gobiernos autoritarios que respondan directamente a intereses geopolíticos norteamericanos. La que habla es Jessica Pellegrini, concejala de Rosario por el partido Ciudad Futura y abogada en causas por delitos de lesa humanidad. Volvamos a la historia de Argentina. El fin de la dictadura militar llegó en 1983, luego de que el país perdiera la Guerra de Malvinas. Esto debilitó a las Fuerzas Armadas y permitió la recuperación de la democracia. Con el juicio a las juntas militares y el descrédito generalizado,
fue posible que Argentina avance en una agenda de control civil democrático a las Fuerzas Armadas. Esto puede verse en la sanción de una serie de leyes que marcaron una división clara entre seguridad interior y defensa nacional. Estas leyes son la de Inteligencia Nacional, Seguridad Interior y Defensa Nacional, que se aprobaron con consensos multipartidarios. En esta división de roles se designó a las Fuerzas Armadas como las responsables de defender la soberanía nacional y a las fuerzas policiales como las encargadas de la seguridad pública. Son estas leyes las que posicionan todavía hoy a la Argentina como uno de los países con las políticas más relevantes de la región latinoamericana en el control civil de las Fuerzas Armadas. Más allá de esto, existieron distintas iniciativas durante los últimos 15 años que fueron flexibilizando esta separación entre seguridad y defensa. Veamos ahora lo que algunos especialistas denominan militarizaciones tenues o gestuales, que fueron habilitadas por gobiernos de distintos colores políticos. La primera militarización tenue fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los militares fueron enviados a custodiar la frontera norte del país como estrategia de, entre comillas, lucha contra el narcotráfico. Esto se hizo sin modificar el marco legal. La segunda etapa de militarización tenue sí vino de la mano de un cambio del marco legal. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la denominada guerra contra el narcotráfico y el combate al terrorismo ocuparon el centro de su agenda. En 2018, el gobierno macrista modificó el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional y flexibilizó las intervenciones militares bajo la modalidad de apoyo logístico. Si bien esto no significó una movilización de tropas, se generó un escenario proclive para la militarización de la seguridad y para la ampliación de la demagogia punitiva. La tercera militarización gestual ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández, ante la escalada de violencia en Rosario por las balaceras al supermercado del suegro de Lionel Messi y el asesinato de Máximo Jerez, el nene de 11 años cuya historia contamos en el capítulo anterior. Fernández se apoyó en el ejército argentino para tareas no tradicionales y anunció su participación en la urbanización de barrios populares. Como vimos, las militarizaciones gestuales desde la vuelta de la democracia en Argentina tienen sus características particulares. Ahora veamos la dimensión del narcotráfico en Rosario, con el que se justifica este nuevo intento de militarización. 47 bandas narcopoliciales barriales. Clanes familiares muy rústicos, extremadamente violentos. Pandillas atomizadas que no se corresponden con grandes despliegues de organización criminal. Las bandas no son piramidales. Que Narcotráfico en Argentina y Rosario, toma 1. En orden de aparición, escuchamos al periodista Carlos Delfrade, al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, a la concejala de Rosario, Jessica Pellegrini, y al criminólogo Enrique Font. En la División Internacional de las Drogas, Argentina es un país de tránsito. Las organizaciones criminales tienen una escala que no trasciende las fronteras provinciales y su control territorial se limita a enclaves locales, como los barrios populares de Rosario. En Argentina no hay grandes cárteles de alcance nacional, ni mucho menos internacional. Centrémonos en Rosario. ¿Qué características tienen las organizaciones criminales en la ciudad donde nació la bandera argentina? Tomemos la definición de Carlos Delfrade sobre bandas narcopoliciales barriales para analizar estos 3 componentes. Para empezar con el componente narco, hay que entender que se trata de bandas que no están profesionalizadas en la administración de sus negocios ilegales. Más bien son organizaciones rústicas. Así lo explica Marcelo Saín. Que en general no es un dominio criminal inteligente, es un dominio criminal rústico, salvaje, de sometimiento de esas poblaciones. Las bandas son rústicas, pero tienen un alto poder de fuego. Como nos dice el periodista rosarino Agustín Lago, no hay que subestimarlas. Algunas pueden ser más rústicas que otras. Yo realmente no subestimo a ninguna. Creo que por subestimar muchas veces a las bandas violentas de esta ciudad hemos llegado al deterioro que tenemos en materia de criminalidad y narcotráfico. Además,
Las organizaciones son muchísimas. Al cierre de este capítulo, en julio, Carlos del Frade informaba casi 60 grupos, lo que da cuenta de una gran fragmentación criminal en pequeñas bandas. Así lo dimensiona Agustín Lago. Las pequeñas bandas, porque es eso, en realidad en Rosario ya no tenés grandes bandas narco. A lo sumo tendrás 1, 2, 3 proveedores de cocaína, con un alto poder de fuego, pero no son las bandas verticales como conocimos en Los Monos, por ejemplo, en el año 2017 en el juicio. Los Monos fue una de las bandas más grandes de Rosario, pero su poder viene en retroceso desde el asesinato de su líder en 2013 y el posterior encarcelamiento de las cabezas de la organización. ¿Y a qué se refiere del Frade con el componente policial de las bandas? A que la policía provincial participa, acuerda, cobra coimas y trabaja con los grupos criminales. Algunas son directamente gestionadas por policías y otras subordinan a las fuerzas policiales. La población rosarina lo sabe, aunque en general los medios lo invisibilizan y los responsables políticos lo omiten. En el juicio a la banda de Los Monos, en 2017, 25 personas fueron acusadas y la mayoría eran policías. Los que fueron a juicio eran 13 agentes y 12 integrantes del clan familiar. Que la policía de Santa Fe está más, más involucrada en lo que es todo el tema de narcotráfico. Ellos son los que saben, pero no quieren. No quieren porque saben que ellos también están metidos. No, pasa que si habla de la policía te meten un quilombo bárbaro. Pero esto no es una particularidad de Rosario ni solo de Argentina, como dice Agustín. Decime un territorio, no te digo de Santa Fe, de cualquier otra provincia de Argentina, donde el mercado de la droga no lo regule la policía o el Estado. De forma, obviamente, ¿no?, clandestina. Además de narcopoliciales, las bandas son barriales. Tienen un origen social en los barrios más empobrecidos. Es ahí que muchos jóvenes ven en las bandas criminales una oportunidad de trabajo, de construcción de identidad y de cierto estatus social y económico. Los jóvenes de los barrios populares, que son el principal carne de cañón de la violencia, porque son la mano de obra que toman en las bandas narcos para poder desplegarse. Hasta acá vimos las características de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Rosario. Pero hay un punto más, que responde a cómo nombran estas bandas los funcionarios políticos. Ese concepto es el narcoterrorismo, una especie de fusión de enemigos que se recicla para justificar respuestas militarizadas a las crisis de seguridad pública. Podemos pensar con cierta lógica que los 4 asesinatos al azar fueron hechos de intimidación pública o de violencia altamente expresiva para dar un mensaje al gobierno provincial y nacional. Para Carlos del Frade, el uso del término no es inocente. Lo que estamos viendo en la Argentina a través de Rosario es la excusa del combate contra el narcotráfico para implementar la segunda etapa de la seguridad nacional, que fue la doctrina de seguridad continental, elaborada en los años 90, y que tenía como eje ya no al subversivo político, sino al narcoterrorista. Comenzó el refuerzo de la seguridad de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 450 agentes arribaron en las últimas horas. Volvamos por un momento a la semana posterior a los 4 asesinatos al azar. Rosario estaba anestesiada, paralizada por el miedo. Lo que se vio en los primeros días de marzo es que vos salías a las 8 de la tarde en pleno centro de Rosario, no quedaba nadie, era como si las 8 de la tarde fuera a las 4 de la mañana. La apuesta del gobierno para enfrentar la crisis de violencia se basó en una lógica de demagogia punitiva. La preocupación generalizada por la inseguridad fue la coartada ideal para reforzar las medidas antidelincuencia. El discurso prometió más mano dura, pero esta vez se sumó la llegada de refuerzos federales y apoyo logístico militar para colaborar en el combate al narcoterrorismo. Más allá de lo que yo le diga en las palabras, yo le puedo mostrar los hechos. Prestemos atención a lo que dice Javier Milei en esta entrevista radial. El presidente argentino aseguró que las respuestas de su gobierno frente al crimen organizado no son palabras vacías, sino hechos demostrables.
además de las 1.000 efectivos que había, se agregaron 450 más. Y además habilitamos al ejército para hacer tareas de asistencia. Milei está hablando del acto oficial, donde anunciaron la llegada de los refuerzos que habían prometido. Además de los agentes de fuerzas federales, llegarían helicópteros, lanchas y recursos para el apoyo logístico que pertenecían a las Fuerzas Armadas. El acto se realizó a la vera del río Paraná, con el mítico monumento de la bandera de fondo. La elección del escenario parecía planificado para ser captado por las cámaras. Estuvieron presentes el ministro de Defensa, la ministra de Seguridad y los 4 jefes militares más importantes del país. En los canales de TV circularon imágenes de los funcionarios saludando uno por uno a los agentes federales que llegaban a la ciudad. La escena se completaba con los helicópteros aterrizando y una fila de camionetas entrando a la ciudad. ¿Qué tal? Sí, estamos ubicados en la costanera central y lo que están apreciando es la llegada de 5 helicópteros en total. Ese lunes por la tarde, antes del acto, algo curioso sorprendió al grupo de trabajadores de prensa que aguardaban en la autopista para captar la llegada de los móviles federales. Obligados a esperar a un costado, los periodistas vieron una larga fila de vehículos que salían de Rosario camino a Arroyo Seco, un pueblo cercano a la ciudad. Lo llamativo es que horas más tarde, los mismos vehículos de las fuerzas federales formaron una caravana para entrar nuevamente a Rosario, recreando la tan esperada llegada de refuerzos que venían de afuera. Después del acto oficial, un medio rosarino confirmó la sospecha. Se trató de un montaje, un simulacro para mostrar lo que mucha gente esperaba ver. Hechos, los mismos hechos que el presidente Milei presumió los días siguientes en la radio. Lo que más nos preocupa es que aquella foto haya sido un simulacro más de la política con miedo a las respuestas. Lamentablemente, como todo simulacro, tiene ya sus efectos. La pregunta es, ¿qué efectos reales pueden provocar este tipo de simulacros? Los efectos, como decía, del simulacro tienen que ver con ir hacia un modelo de país en donde partamos de la base que tanto el presidente como la vicepresidenta no solo son negacionistas, sino que hacen apología del genocidio argentino. En todo lo que tiene que ver con combatir el narcotráfico, este es el gobierno que más incautaciones ha hecho de cocaína y de otras drogas que se pretenden sacar vía marítima o vía terrestre en este país. Es decir, el esfuerzo está hecho, las fuerzas militares respetan y obedecen al poder civil y están haciendo su tarea como tienen que hacerla. Y hay algo de lo que se jacta el presidente Gustavo Petro, es de tener la mayor cantidad de incautaciones de cocaína en la historia de Colombia. Casi que semanalmente, y como si fueran goles de la selección nacional, Petro celebra desde su cuenta de Twitter cada vez que las Fuerzas Armadas consiguen decomisar un cargamento de cocaína. No puede porque Colombia lo supera y le hace el gol. Y no me diga más. Esto no es lo que se esperaría de un presidente que llegó al poder con un discurso de regular las sustancias ilícitas y acabar la dependencia de las poblaciones de economías como la coca. Cada vez que Petro se refiere al tema internacionalmente, dice que la estrategia prohibicionista ha fracasado. La guerra contra las drogas ha fracasado. El discurso de Petro en Naciones Unidas, el 20 de septiembre de 2022, fue muy celebrado por la sociedad civil y expertos en política de drogas. En él, Petro mencionó consecuencias de la guerra contra las drogas, como la criminalización de las comunidades campesinas, las muertes violentas y la destrucción de la naturaleza. Dijo que para disminuir el consumo no se necesitan guerras, sino crecer como sociedad, y comparó la destrucción de la prohibición con la destrucción de la crisis climática, para así decir que había que pensar en nuevos enfoques en ambos temas. La mirada de Petro, al menos en lo discursivo, no ha cambiado recientemente. En octubre de 2023, durante la presentación de su política nacional de drogas, dijo: ¿Cómo así que durante 50 años decretaron que la marihuana a nivel mundial era
prohibida. No sé cuánta gente ha pasado por las cárceles a partir de eso, aquí y allá y en todas partes. Cuánta gente ha sido encarcelada, cuánta gente ha muerto. Y este año, ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, pidió replantear el régimen internacional de fiscalización de drogas. Y siguió mencionando las consecuencias nefastas de la guerra contra las drogas. La Armada Nacional logró incautar 3,5 toneladas de cocaína en la isla de San Andrés. Si bien es cierto que hay un número de incautaciones nunca antes visto, con 739 toneladas en 2023 y 336 a julio de 2024, este no es necesariamente un indicador de éxito. Los expertos coinciden en que el dato de mayor número de incautaciones solamente nos dice que estamos ante un mercado más grande de producción de cocaína, lo cual es cierto. Si vemos los últimos reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, un informe técnico de la Policía Nacional de finales de 2023 reportó 246.000 hectáreas de coca cultivadas. Y en los años 2019 y 2021, durante el gobierno de Iván Duque, también aumentaron las incautaciones. Este aumento estuvo a la par con la producción. Por otro lado, cuando se incautan las drogas, no significa que vaya a haber menor demanda, sino que los traficantes van a adulterar las drogas que tienen para así rendirlas y cumplir con la demanda, poniendo en riesgo a los usuarios. La política de drogas de Petro contempla planes para crear una alianza entre el Estado, la empresa privada, cooperación internacional y las comunidades. Pero esto por ahora solo está en el papel, en lo discursivo. Para julio de 2024, momento en que grabamos este episodio, no hay avances significativos en la implementación de un programa que sustituya los cultivos ilícitos de las regiones. Así que las comunidades campesinas no tienen muchas alternativas para cambiar la coca por otro cultivo rentable y transformar sus territorios. En cuanto a las políticas de paz, tampoco hay muchos avances. En los últimos años, Colombia optó por salidas negociadas en lugar de militares contra los grupos armados. Por ejemplo, en 2016, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más antigua y poderosa del país. Actualmente, el presidente Gustavo Petro viene trabajando en lo que él llama la paz total, un acuerdo que busca incluir a todos los grupos armados en una gran negociación para que dejen las armas. Sin embargo, grupos como el Clan del Golfo, uno de los más poderosos del país, no parecen estar interesados en la paz total. Y la violencia sigue siendo preocupante en zonas como el archipiélago o otras zonas del país como el Cauca. Por ahora, en 2 años de gobierno Petro prima el espectáculo. La respuesta es la celebración de incautaciones y los novedosos discursos internacionales. Mientras, las comunidades siguen sin tener alternativas al cultivo de hoja de coca y temen por sus vidas. Las políticas de drogas entraron en una fase de securitización desde la instalación del régimen internacional prohibicionista a principios del siglo XX, y en paralelo se convirtió un mercado legal en ilegal, dando paso al ingreso de las mafias al manejo del negocio. Y esto no quedó así, sino que el paradigma prohibicionista continuó dando pasos hasta involucrar a las Fuerzas Armadas en el marco de la guerra contra las drogas. La lógica de las políticas de drogas securitarias implica resguardar al Estado y no las personas. El enfoque está puesto en la seguridad pública o la defensa nacional, pero no en una lógica de seguridad ciudadana con el centro puesto en las personas. La doctrina de las nuevas amenazas es un claro ejemplo de esto. Se protege al Estado y a un determinado orden público etiquetando a grupos o actores como enemigos internos o amenazas para la soberanía. La respuesta ante esto es la recurrente estrategia efecticista de la mano dura. ¿Y estás de acuerdo con lo que se plantea desde el gobierno de que puede llegar a ser una solución militarizar? Tiene sus pros y sus contras. Si bien la tecnología avanzó un montón, no creo que vuelva a ser como hace varios años atrás, pero es un riesgo. Un militar tiene límites y no tiene límites. Los altos niveles de delincuencia, violencia e inseguridad son algunos de los principales factores de insatisfacción democrática en países de América Latina. La última encuesta del Latinobarómetro, publicada en 2023, revela que de los 19.200 latinoamericanos consultados,
solo el 48% apoya la democracia como sistema político. Al mismo tiempo, la ineficacia estatal para dar una respuesta frente al crimen organizado puede estar incrementando el apoyo a las políticas punitivistas de mano dura. La misma encuesta muestra un claro apoyo al autoritarismo, con un 17% respaldando este tipo de gobierno. Pero para mí tiene que estar inundado de milico por todos lados. Pero ojalá haya una tanqueta. Yo la veo que viene todos los milicos ahí, cerrar la farmacia de la noche y te va tranquilo. En este escenario, los gobiernos se encuentran rédito electoral en la demagogia punitiva y apelan a una estrategia política basada en naturalizar el uso de la fuerza militar. Si usted se pone a mirar la lucha nuestra, no había ninguna razón para que nosotros triunfáramos. Porque incluso gente de la comunidad estaba a favor de los militares. El problema es que a mediano y largo plazo, esta receta puede conducir a una erosión del control civil democrático de los militares, desequilibrando así el vínculo cívico-militar y debilitando el Estado de Derecho. Y ante la aparición de una crisis, comienza a cobrar legitimidad la idea de asignar roles políticos a las Fuerzas Armadas. Sobre este punto, Jaime Cimadevila nos decía que los riesgos son que al tener presencia de botas en ciertas partes, puede que todo se resuelva por medio de la violencia. Darle mucho poder a un militar para el control de territorio, como son seres humanos, hay unos que pueden mantenerlo, pero también pueden llevar a que confundan qué es la doctrina militar y cómo funciona una base militar a cómo funciona la población civil. La pregunta es, ¿militarizar la seguridad pública resuelve la ineficiencia de los gobiernos democráticos frente a la violencia? Si vamos a los números, el balance es negativo. Los datos de los distintos países muestran que lejos de disminuir la violencia, la intervención militar la retroalimenta. Y la supuesta solución pasa a ser un problema mucho más grande. Experiencias como la de México o Brasil muestran que ante un poder de fuego mayor, los grupos criminales organizados adquieren otro armamento y sus tácticas se vuelven más violentas. Pese a la opinión pública positiva, las Fuerzas Armadas tienen un largo historial de corrupción. Colombia, México, Honduras, El Salvador y Guatemala son los países de la región que en las últimas décadas utilizaron o utilizan a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior de manera sistemática. Ahí también se concentran las peores violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares en América Latina durante la etapa posterior a las dictaduras. En Colombia, lamentablemente, también hubo esa cuestión de que por dineros que les llegaban a algunos militares, pues eran siendo infiltrados de estos grupos armados y cometían y colaborando en masacres o en algo que es demasiado triste, que es eso de dar resultados. Es una forma que siempre se demuestra, que yo estoy dando resultados, entonces capturé a no sé cuántas personas y pues tal vez esas personas tal vez eran simplemente una persona que se estaba fumando un porro de marihuana o estaba como eufórico o algo, y es que eso es un riesgo para la sociedad. La militarización para combatir la criminalidad no cumple su propósito inicial de mejorar la seguridad, pero sí produce una espiral en el que crece la violencia y se deterioran las capacidades civiles, policiales y, paradójicamente, también las militares. De fondo, la problemática tiene dos caras. Por un lado, los gobiernos no destinan presupuesto en políticas sociales para los territorios vulnerados. Como contrapartida, deciden enviar a las Fuerzas Armadas para que ocupen ese espacio abandonado por el Estado. El resultado es una peor calidad democrática. No sabemos hasta dónde va a llegar el simulacro de militarización del gobierno de Javier Milei. Hasta el cierre de este episodio en julio, el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior todavía no fue presentado. Lo que sí sabemos es que el espectáculo genera efectos concretos de legitimación y naturalización del despliegue militar.
Cuando visitamos el barrio de Los Pumitas para conocer de cerca la historia de Maxi, conocimos al referente de la comunidad indígena Cuom, Oscar Talero. Y cuando le preguntamos por la militarización, nos dijo esto. Yo creo que muchas veces entendemos que la acción está buena, pero nosotros experiencia tenemos de que nos ven negritos, feos, común, a nosotros nos agarran primero. Esa es la realidad. Luego de más de 2 años, el campamento, al menos en su espacio físico, se levantó. Toda una serie de eventos jurídicos, judiciales, que propiciaron que la victoria se acelerara. Y entonces llegó un momento que ya no era necesario estar allí. El principal evento judicial al que Edgar se refiere es la decisión del Tribunal Administrativo de San Andrés sobre una acción popular presentada por la comunidad, que suspendió la construcción de la base en diciembre de 2021 como medida cautelar, y en febrero de 2024 lo hizo definitivamente. La Armada hizo una apelación, y el caso llegó hasta el Consejo de Estado, la instancia mayor, que ratificó la decisión del tribunal en mayo de 2024, eliminando toda posibilidad de continuar con la construcción de una base militar en ese lugar. Los argumentos de la decisión fueron que la base afectaba al ecosistema y que el lugar además estaba protegido por el esquema de ordenamiento territorial. Aunque el campamento se levantó, Edgar y su gente saben que deben estar alerta, pues entre 2015 y 2017, el proyecto de construir la base había sido ya rechazado por la comunidad en una consulta previa, y aún así el gobierno decidió construir usando como excusa la reconstrucción de la isla. El campamento es una concepción de lucha, es un movimiento. iFish, nuestra organización, hemos dicho, no es una estructura orgánica de asociación, sino es la estructura de un movimiento social. Y eso es lo que hemos mantenido hasta ahora. Las drogas no usan botas, ni uniformes camuflados, ni tampoco portan fusil. Combatirlas militarmente no va a resolver el problema de tráfico, ni de violencia, y mucho menos la falta de oportunidades. Pero la militarización seguirá siendo una estrategia muy taquillera para los gobiernos. Ese modelo es errado porque no está atacando el problema de la raíz, y el problema de la inseguridad es realmente la falta de oportunidades, la sobrepoblación y el alto costo de vida en el que hoy sume nuestra población. Nuestra juventud no tiene acceso a una canasta familiar, pero sí tiene acceso a alcaloides, a alcohol barato, y eso se vuelve un conjunto de supremamente peligroso. Pero a eso, en forma simultánea, tenés que triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para recuperar los barrios desde la institucionalidad de las vecinales, de los clubes, de las instituciones democráticas de los barrios. Eso es lo que hay que hacer. No es un tema militar. Urbanizar los barrios populares no solo es llevar vivienda, servicios, sino que es también llevar la universidad, llevar centros comerciales, cajeros automáticos, espacios deportivos de calidad, es decir, una cantidad de intervenciones al mismo tiempo que permitan no solo poder entrar con el Estado y recuperar el Estado en esos territorios, sino también ofrecer otras alternativas de vida a los jóvenes y a las familias en esos lugares. Entonces, ¿qué alternativas existen? ¿Cómo garantizar desarrollo y al mismo tiempo mantener a la población segura? En el siguiente episodio conoceremos algunas alternativas. Este podcast fue una producción colaborativa de Revista Mate y Mínima Dosis, con el financiamiento de las becas Colaboración de Investigación Periodística 2024, otorgadas por la Fundación Gabo con apoyo de la Fundación Avina. La idea original fue de Tabaré Echeverría, quien les habla, y de Pedro Espinosa Millán. Osvaldo Beltrán y Pedro Espinosa Millán reportaron a Colombia,
Guillermina Ferraris y Tabaré Echeverría reportamos desde Argentina. Oswaldo Beltrán, Guillermina Ferraris y Tabaré Echeverría escribimos los guiones. Pedro Espinosa Millán hizo la edición de audio y aportó entrevistas y material de archivo de su documental Raizal, Taking Back Paradise. La masterización y mezcla fue un trabajo de Daniel Hernández, de Analog Vice. Ariana Leonardi es la responsable de la administración de Revista Mate. La ilustración de portada es de Dibujulias. El diseño visual fue un trabajo de Lía Leonardi. Entrá a revistamate.com.ar para ver los artículos que publicamos. Podés encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Revista Mate. Escuchá los episodios de Mínima Dosis en Spotify y YouTube. Podés encontrar a Mínima Dosis en Instagram, Twitter y Facebook como Mínima Dosis.